Tomen sus lugares, por favor, y vamos a dejar a los pequeñitos que salgan del templo sin correr, caminando. Que el Señor los bendiga. Ellos van a tener su clase para niños, que aprendan mucho en esta hora, y nosotros nos quedamos en este lugar para la predicación, la meditación de la palabra de nuestro Dios. Antes de la predicación quiero recordarles el anuncio, hermanos, de las papeletas que se entregaron hace 2 domingos por familia. Les voy a pedir que por favor las entreguen, las llenen con sus datos. Queremos por fin hacer un directorio telefónico de esta iglesia para entregar por familia a cada uno, a cada familia un directorio, y que todos tengan los teléfonos, las direcciones y los nombres de cada hermano, para que nos podamos comunicar unos con otros de una manera eficiente, hermanos. Las papeletas que se les dieron, no la pierda. Yo voy a entregar la de un servidor y mi esposa, y la de la familia Valenzuela Muñoz, que me entregaron para poderlas dar. En esta ocasión yo las voy a entregar, pero por favor entregue las papeletas, son muy necesarias, es para un mejor servicio en la iglesia, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación de esta hora, y les voy a pedir que busquen en el Evangelio según Juan, el capítulo 11. Evangelio según Juan, capítulo 11, para leer los versículos 1 al 16, los cuales yo leeré en voz alta. Ustedes seguirán la lectura en su lugar con reverencia, con mucha atención, y leamos, yo en voz alta, ustedes en su lugar, Juan 11, 1 al 16, voy a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tu palabra leída, te agradecemos la oportunidad que nos das de congregarnos en este lugar para adorarte como iglesia, para honrar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Padre, con humildad, pero con todo el corazón, te pido que bendigas esta meditación de tu palabra, que bendigas tu palabra que ha sido leída, y que bendigas a este siervo tuyo que hablará a través de ti, Señor. Te pido que perdones todos nuestros pecados, Señor, y Padre Santo, te pido que seas tú el que hables a nuestros corazones a través de un servidor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la muerte de un cristiano. Ese es el título de este sermón. La muerte de un cristiano. Este hermoso evangelio termina diciendo las siguientes palabras, allá en el capítulo 21, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Sí? Muchas cosas que hizo Jesús. Frase que confirma la infinidad de señales o milagros realizados por Cristo, tales como convertir el agua en vino, multiplicar alimentos, andar sobre el agua y calmar tempestades, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero quizá los más significativos milagros para las personas son las sanidades, ya que la enfermedad ha sido y es cada vez más un terrible flagelo que abate a la humanidad. Pero por encima de todos estos portentosos hechos divinos están las 3 resurrecciones que Cristo realizó antes de la suya propia, al haber levantado de la muerte a la hija de Jairo. Por eso la Biblia dice claramente en un pasaje muy conocido lo siguiente: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. También el del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, como lo dice también Lucas allá en uno de sus capítulos, que dice a la letra así: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pero sobre todo, el que estamos viendo, la resurrección de Lázaro, del cual los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 dicen: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La hija de Jairo y el hijo de la viuda eran muertes recientes, mas la de Lázaro tenía 4 días de evolución cadavérica. Esto la hace muy especial para los cristianos genuinos, y el pasaje leído nos presenta 3 argumentos poderosos que nos llenan de confianza ante la muerte de un cristiano. Veamos estos 3 argumentos, hermanos. El primero de ellos nos dice que la muerte de un cristiano puede ser provocada por el tiempo de la dura prueba. ¿Sí, hermanos? El tiempo de la dura prueba. Ahora, el tiempo de la prueba, hermanos, es una realidad en la vida de un cristiano. Aunque realmente lo experimenta pues casi todo el mundo, pero solo el cristiano entiende que es una prueba del Señor. Porque en la adversidad la gente reniega de lo que le pasa y hasta le reclaman a Dios, como si Dios les debiera algo. Pero vamos a decir 4 cosas importantes del tiempo de la prueba. La primera: el tiempo de la prueba puede ser mediante una grave enfermedad. Vean lo que dicen los versículos 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vean qué interesante, en el versículo 1 y en el versículo 2
se nos reitera, se nos insiste en que Lázaro estaba enfermo. Y hermanos, la enfermedad es una de las cosas de las que ya prácticamente casi nadie se escapa. Porque el que no está enfermo de una cosa está enfermo de otra. Y hay enfermedades más graves que otras, pero casi todos tenemos una enfermedad. Solo que hay enfermedades que por su naturaleza, por su gravedad, pues tienen un mayor impacto en la economía corporal de cada uno del que la padece. Por esta razón estamos diciendo que ese tiempo de la prueba puede ser mediante una grave enfermedad. Cuando nuestro hermano Rosalío llegó a esta iglesia, en el año estoy hablando de hace 3 años, el hermano Rosalío, después de un culto, pidió hablar con un servidor. El hermano Francisco Morales me dijo: hermano, hay una persona que quiere hablar con usted. Y sí, yo me encaminé ahí al final, y el hermano estaba ahí atrás, muy callado, como siempre, muy serio, y como siempre le caracterizó la educación, con mucha amabilidad me dijo que si no sabíamos de un lugar, un asilo donde él pudiera ir a morirse. Y yo le dije: yo no le sé decir de algún asilo donde puede usted a morirse, pero sé un lugar donde puede usted empezar a vivir, y es aquí. Venga, le dije, no falte. Lo invitamos a seguir asistiendo, a seguir escuchando la palabra de Dios. No falte. Y para mi sorpresa regresó, y ya no dejó de venir. Ya me enteré de su enfermedad. Nosotros lo vimos, muchas veces se nos puso malito. Recordamos la vez que se nos desmayó en un culto aquí, en un sábado, en un culto unido. Y su enfermedad, pues era grave. Él, además de tener diabetes, padecía insuficiencia renal. Pero él siguió asistiendo a la casa del Señor a pesar de la dura prueba, a pesar de esa enfermedad que le estaba afectando. Él no dejó de asistir al templo. Y es importante, hermanos, una cosa: debemos entender que la enfermedad va a ser algo con lo que vamos a batallar en esta vida, y que el que está sano cuídese, pero que eso no es garantía aún de que no llegue una enfermedad, y que las enfermedades, hermanos, son parte de esta vida, de manera que el tiempo de la prueba puede ser mediante una grave enfermedad. La enfermedad de nuestro hermano era tan grave que pues acabó con su vida. Y el pueblo del Señor no está exento de las enfermedades. No pierda esta lectura, pero le invito a ir al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, por favor, allá en el capítulo 13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, para que vea cómo un gran siervo del Señor también estuvo enfermo de una enfermedad grave. Segundo de Reyes 13, vea lo que dice el capítulo 14, el versículo 14. Segundo de Reyes 13, 14 dice: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ahora brínquese hasta el versículo 20 de ese mismo capítulo. Dice el versículo 20: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas. Bueno, ese ya es otro asunto. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Qué le parece? Todos recordamos quién fue Eliseo. Fue el sucesor a Elías, o de Elías. Aquel que pidió una doble porción de la de Elías. Un siervo del Señor. Un hombre fiel a la causa de Cristo y de su obra. Y estuvo enfermo. La enfermedad, hermanos, es parte de esta vida. Debemos ver la enfermedad con naturalidad, aunque quizá no con gusto, pero sí con naturalidad. Y no porque somos cristianos estamos exentos de sufrir una enfermedad, hermanos. Pues somos parte de esta vida, de este mundo. De manera que el tiempo de la prueba puede ser mediante una grave enfermedad. Si usted está enfermo y si su enfermedad es grave,
usted siga adelante. Es una prueba del Señor. Igual la tendría si no fuera cristiano. La gran diferencia es que el cristiano sabe que es una prueba y sabe que es temporal y sabe que el Señor lo sostendrá. Esa es la gran diferencia. Pero diremos en segundo lugar, hablando del tiempo de la prueba, que el tiempo de la prueba debe ser mediante la intercesión ante el Señor por el enfermo. Vean lo que dice el versículo 3, Juan 11, versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Le enviaron a decir, le pidieron que lo ayudara, estaban intercediendo por él, mandando a Jesús un mensaje de que Lázaro estaba enfermo. Si usted está enfermo, debemos apoyarle orando, y usted mismo debe orar. Pero toda la iglesia debemos apoyar en oración. Y desde que supimos que nuestro hermano Rosalío estaba enfermito, todo el tiempo orando por él también. Todo el tiempo. De repente faltaba unos días pero regresaba, ¿verdad? Hasta que ya no le vimos regresar y nos preocupamos y supimos que él ya estaba en las mansiones celestiales. Pero mientras el Señor lo tuvo en este lugar, el Señor le dio la más grande salud, la espiritual, la de su alma, aquella que le garantiza la vida eterna en el cielo. La salud física, bueno, no se la quiso dar. Y no porque el Señor sea malo. No, el Señor también nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. El hermano platicaba conmigo en ocasiones y me decía pues que él sabía que lo que tenía era resultado de la vida que había llevado anteriormente. Y qué bueno que no se engañara, qué bueno que él reconocía las condiciones en las que estaba. Pero lo importante es que en ese tiempo de la prueba debe ser mediante la intercesión ante el Señor por el enfermo. Orar, mandarle decir a Cristo en oración: Señor, ayuda a tu hijo que está enfermo, a tu hija que está enferma, como lo seguimos haciendo y lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo por nuestra hermana Leonor y por más enfermos que aquí tenemos en la iglesia. Porque la Biblia nos manda a hacerlo, porque es bíblico interceder unos por otros. Por eso, hermanos, vean lo que dice Santiago capítulo 3, un pasaje de todos conocido. Santiago capítulo 5, disculpen, Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, este pasaje habla de que seremos sanados. Y un día me decía un hermano enojado, reclamándole a Dios, porque era Dios, me hablaba conmigo, pero el reclamo era Dios: ¿por qué dice allí que serán sanados si no son sanados? Mi esposa no sanó, porque su esposa había muerto, pero habíamos estado orando mucho por ella. Yo le dije: usted no se da cuenta de una cosa, que ella de verdad sanó. Ahora ella está en el cielo sin ninguna enfermedad. Ahora está en el cielo ella ante la presencia de Dios y ya no sufre. Ella tiene la más grande salud. Ella tuvo en esta vida la salud espiritual y ahora tiene la salud de la glorificación al estar delante de su Señor y Salvador sin ninguna clase de dolor y molestia. Dice la Biblia que en el cielo estas cosas habrán pasado, que allá ya no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, sino que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y el Señor mismo, dice, nos recibirá. De manera que si el Señor nos sana en esta vida, ¿qué quiere? ¿Que le esté sanando por la eternidad? Tarde que temprano llegará una enfermedad o el final de nuestra vida, ¿y qué vamos a hacer?
El Señor no nos puede estar librando de toda enfermedad. Digo, lo puede hacer, pero no lo hace porque algún día, de una u de otra forma, acabará nuestra vida en este mundo. Lo importante es estar preparado para ese momento. Lo importante no es estar sanando de todas las enfermedades y que jamás una me mate. Porque si no es una enfermedad va a ser un camión o qué sé yo, lo que sea. Pero lo importante es estar preparado para ese momento, y el hermano Rosalío lo estaba. El hermano Rosalío lo estaba. Yo sé que como todos quería seguir viviendo, pero también estaba preparado para lo que el Señor quisiera. ¿Sí? Pero hemos estado orando ahora por los hermanos que están enfermitos. Nuestro hermano ya no necesita ni oraciones nuestras, ni misas de nadie. Él está en el cielo. Nosotros ya no podemos orar por él. ¿Para qué? ¿Ya? ¿De qué? Él está mejor que nosotros. Nosotros oramos por los que aún estamos aquí, por los que nos quedamos, por los que todavía necesitamos oración, como nuestra hermana Leo, nuestro hermano David Gutiérrez, y entre otros más aquí enfermos. Tenemos una lista como de 30 o más enfermos. Hay que orar unos por otros, hermanos, porque la Biblia dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Diremos en tercer lugar que el tiempo de la prueba también debe ser para glorificar el nombre de Dios. Allí Juan 11:4 dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué hermoso, hermanos. Le voy a decir una cosa. Yo únicamente de los cristianos he escuchado palabras que glorifican a Dios en medio del lecho del dolor. No de otros, solamente de los cristianos. Casi cualquier otra persona que no es cristiana, usted va a su casa, si está enfermo, al hospital, y están tristes, llorando, enojados, reclamándole al Señor, desesperados. Yo leía una noticia que me impactó ahora con la muerte de Chávez, ¿verdad? El presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Él, a costa de todo el dinero que podía y el alcance que tenía, se fue a tratar a Cuba con los mejores médicos y los adelantos científicos más avanzados, y se procuró la salud a toda costa, pero se filtró una información que duele leerla, que en su lecho de muerte, muriéndose, decía: no me quiero morir. Y se murió. Y se murió diciendo que no se quería morir. Qué triste, ¿verdad? Para el que no está preparado. Qué triste para el que no tiene una esperanza real en Cristo Jesús. Por eso a la gente no le gusta oír de la muerte, hablar de temas del amor. No me hables de eso. No me hables de eso. Una de las últimas pláticas que yo tuve con el hermano Rosalío fue pues la del deseo de no dejar de venir al templo. Cuando se le ofrecieron las diálisis, pues él realmente sabía que ya no le iban a hacer un bien porque sus órganos, sus riñones estaban ya muy dañados. Y él me dijo: es mejor, hermano, porque yo no quiero pasar los últimos días en mi cama ahí acostado, pegado a una máquina o sin poder salir. Yo mejor prefiero ir al templo hasta que Dios me lo permita. ¿Y sabe qué es lo bonito? Dios se lo concedió. El domingo 24, que festejamos el Día del Amor y la Amistad, el hermano estuvo aquí todo el día con nosotros, conviviendo, oyendo la palabra de Dios, alabando al Señor. El lunes 25 fue internado en la Cruz Verde de Tlaquepaque, sin poder casi respirar. Y el miércoles 27, que estaba listo para irse y darlo de alta, pasó al baño y en el baño un infarto fulminante acabó con su vida. Pero hasta el último día prácticamente estuvo aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, alabando al Señor, y Dios le concedió su deseo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, y ahora lo tiene en su presencia, gozando de la infinidad de bendiciones que el Señor tiene para aquellos que le aman. Él ya ha recibido la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí,
La enfermedad, el tiempo de la dura prueba o de la prueba debe ser para glorificar el nombre del Señor. El hermano glorificó el nombre del Señor con su vida, con su testimonio, de una manera muy discreta, de una manera muy sencilla, sin llamar la atención. En un principio el hermano se sentaba como a mitad de estas bancas, ya últimamente tenía un rinconcito allí, pero siempre fiel al Señor. En un ejemplo que nos debe llenar, que nos debe alcanzar. Es un ejemplo que Dios nos da a través de nuestro hermano Rosalío. Glorificó el nombre del Señor aún en medio de su enfermedad. Me dio gusto saber que la hermana Leonor allí desde la cama 112 del piso 1 de la clínica 14, en dos ocasiones, en una ocasión con las monjas y en otra ocasión con un sacerdote que pensaban llevar ahí la comunión, ella les dijo: yo soy cristiana, gracias, no necesito de eso, yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo todo lo que necesito. Y qué bueno, hermano, glorificar el nombre del Señor aún desde el hecho del dolor. Y los hermanos que han ido a ver a nuestra hermana Leonor coinciden con un servidor, siempre salen de allí fortalecidos ante el testimonio de nuestra hermana, que allí postrada, débil, enferma, tiene un testimonio poderoso que nos deja sin palabras. A veces uno va con la intención de que va a fortalecerla, pero es Dios el que nos fortalece a través del testimonio de nuestra hermana, porque uno puede ver el dolor, porque uno puede ver el sufrimiento en su vida, en su carne, pero como a pesar de todo, ella está confiando en el Señor y está glorificando al Señor desde esa cama. ¿Qué más diremos? Bueno, el tiempo de la prueba debe ser para experimentar y demostrar el amor de Jesús. Por eso ahí el versículo 11 de Juan 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a Lázaro. Yo sé que amaba Jesús al hermano Rosalío. Tan lo amaba que ya lo tiene en su presencia. Tan lo amaba que ya está a su lado. Tan lo amaba que lo trajo a este lugar a escuchar la palabra de Dios, a entregarle su vida a Cristo, a obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo y luego a ser un miembro fiel durante 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses como miembro de esta iglesia. Aunque tenía 3 años asistiendo. Qué bonito. Experimentar y demostrar el amor de Jesús. Amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aquellos que somos amados por Jesús debemos reflejar ese amor, el amor de Jesús. Si algo yo le agradezco a Dios de la vida de nuestro hermano Rosalío, si yo me quedara con algo, que hay muchas cosas que decir, pero si yo tuviera que decir públicamente, y lo diré, algo de nuestro hermano Rosalío, es que en los 3 años que estuvo en esta iglesia, jamás causó un problema. Jamás causó un problema. A diferencia de otros. Segunda Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 1, por favor, para que usted vea algo muy hermoso de lo que yo le quiero leer hablando de esto. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El amor de Dios en sus hijos, el amor de Dios en los suyos. El hermano padecía algo, su enfermedad, y él no se avergonzaba de quien había creído. No se avergonzaba de que ahora supieran que era un cristiano, ni en su familia, ni con sus vecinos. Él era un cristiano y no se avergonzaba de nada de eso, porque él tenía una seguridad muy grande. Sabía en quién había creído, sabía a quién le había entregado su vida,
Y entonces el hermano podía estar seguro de que ese Salvador es poderoso para guardar, o sea, proteger su vida para aquel día. ¿Cuál día? En el que ya está con su presencia y en el día final, cuando el Señor venga a hacer un juicio final, el juicio universal. Él ya está ante la presencia del Señor. Este pasaje ya se hizo una realidad en él. El Señor guardó su vida hasta el día que lo llamó a su presencia. Este pasaje ya se cumplió en la vida de nuestro hermano también. Vamos a decir, en segundo lugar, que la muerte de un cristiano suele estar respaldada por la vida de gran fidelidad. La muerte de un cristiano suele estar respaldada por la vida de gran fidelidad. Y diré tres cosas sobre la vida de fidelidad. En primer lugar, la vida de fidelidad se demuestra cuando el Señor permite que la enfermedad siga su curso. Versículo 6, Juan 11:6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué le parece? Le mandaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, un día de camino para avisarle. El Señor se quedó todavía 2 días más el día de camino que Jesús fue a Betania son los 4 días que tenía de muerto. De manera que Lázaro murió el mismo día que le avisaron a Jesús. El Señor dejó que la enfermedad siguiera su curso, porque Él pudo haberlo sanado a distancia. ¿Se acuerda lo que hizo con aquella hija del oficial, al cual le dijo, tu hija ha sanado? Y dice que aquel hombre se regresó, o que mandó a decir que no era digno de que entraran a su casa. Pero como había el Señor escuchado de la fe de aquel hombre que había dicho, yo también tengo autoridad y digo a este ve y va, y aquel hace esto y lo hace. Y Jesús se maravilló y dijo que por causa de esa fe, la hija de aquel hombre estaba sana. Y cuando aquellos llegaron, encontraron a la hija de él sana. De manera que Cristo lo pudo haber sanado a distancia, pero el Señor deja muchas veces que la enfermedad siga su curso. ¿Y diremos que Dios es malo? ¿Diremos que Cristo es cruel? De ninguna manera. De ninguna manera, porque estamos hablando de la vida de fidelidad. El Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad. El Señor prueba nuestra confianza en Él. Por eso, hermanos, yo a la hermana Leonor, todas las veces que voy le digo siempre, no pierda la esperanza. Yo no sé si el Señor la va a sanar o no, yo no le puedo prometer eso. Pero yo lo que sí le digo es que no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Porque la esperanza es lo que permite al cristiano confiar en aquel que le puede levantar, aún si quiere el Señor después de la muerte, resucitarlo. Lo hizo 3 veces cuando estuvo en vida y lo puede hacer. Lo siguió haciendo después con la vida de los apóstoles, porque también Pablo resucitó a un muchacho llamado Eutico cuando se cayó del 3er piso. No fue Pablo, fue el Señor. Para Dios no hay problema en resucitarnos inmediatamente o después de la muerte. Pero Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Probar nuestra vida de fidelidad. Que la muerte de un cristiano esté respaldada por una vida de fidelidad. Por eso dice la Escritura que se fiel hasta la muerte. No se debe ser fiel unos días, unas semanas, unos años, unos meses. Hasta el final. Hasta el final. Segunda a los Corintios, capítulo 12, por favor. Pasaje también muy conocido, muy hermoso. Segunda a los Corintios 12, versículos 7 al 10, dicen así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de nuestro hermano Rosalío, como de nuestra hermana Leonor y de todos los que están luchando con una enfermedad, está en Cristo, el que les sostiene, el que les llena de confianza y de poder, hermanos. Hasta el día de hoy, ustedes saben, yo también soy un enfermo, y gracias al Señor que me ha sostenido. ¿Por qué no puedo decir que sea yo? ¿Por qué no puedo decir que sea por mi capacidad? Pues ¿cuál? Ya la quisiera tener, pero sí la tengo en Cristo. La tengo en el Señor, hermanos, porque estamos hablando que la vida de fidelidad se demuestra cuando el Señor permite que la enfermedad siga su curso. Pero también la vida de fidelidad se demuestra cuando el Señor nos da su ejemplo de servicio fiel. Volvamos a Juan 11 y vea lo que dicen los versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Qué le parece? Fíjese qué interesante. A Jesús lo querían apedrear, lo querían matar, pero él dice: vamos otra vez. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús allí? ¿Qué ejemplo nos está dando? Pues nos está dando ese ejemplo de servicio fiel que Él tuvo para con nosotros, que no dejó de hacer su obra para podernos servir, y que nosotros, igual que Él, no debemos dejar de hacer la obra que Él nos ha dado. El último día de culto que el hermano Rosalío estuvo fue el domingo 24. El lunes 25 ya fue internado. Y el miércoles murió ahí mismo, en esa cruz verde. ¿Qué le estoy diciendo? Que el ejemplo que el Señor nos dio, sin temer a la muerte, es acabar la obra que el Señor nos da, como lo hizo el hermano con fidelidad, como lo debemos hacer nosotros, hermanos, porque el Señor nos está permitiendo ver ejemplos como esos, además del suyo propio, que es el principal, para eso, para que sigamos firmes hasta sin temer a la muerte o a nada, la obra que el Señor nos ha dado. Finalmente el hermano ya entregó cuentas ante el Señor. Si yo le preguntara si usted está listo para entregar cuentas, ¿qué me diría? ¿Qué me diría? Bueno, usted y el Señor lo saben, pero yo le estoy hablando de la vida de fidelidad, la cual se demuestra cuando el Señor nos da su ejemplo de servicio fiel. Mire, Juan 20, aquí estamos en Juan, busque el capítulo 20, y vea lo que dicen los versículos 22 al 24. Juan 20, 22 al 24, dicen así, fíjese. A ver, estoy en Juan, pero espéreme, estoy equivocado. Es Juan 20, 30 y 31. Disculpe. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vea por qué a Cristo no le amedrentó la muerte. Porque Él tenía una obra que cumplir para salvarlo a usted y a mí, de los cuales uno de ellos ya está con el Señor, nuestro hermano Rosalío. Se acaba de ir hace unos días. Porque Él hasta el final cumplió para salvarnos. Nosotros también debemos cumplir con Él porque nos ha salvado. El ejemplo del Señor es ese. Las cosas que hizo fue para que nosotros creyéramos en Él como Salvador personal. Gracias a Dios porque nuestro hermano Rosalío un día llegó a este lugar y no fue casualidad. Dios lo trajo. Dios lo trajo. Diremos además que la vida de fidelidad se demuestra cuando el Señor nos hace caminar en su luz. Juan 11, 9 y 10 dicen así:
Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. No hay luz en él. ¿Sí? Mientras la gente no tiene a Cristo, anda en oscuridad moral, anda en vida de pecado, anda en vida de vicios, anda en vida de idolatría, anda en vida de fanatismo y de ignorancia. Ayer en la noche, ya antes de acostarnos, temprano todavía, empezó una fiesta terrible que todavía nos venimos de la casa y todavía no acababa. Y los vecinos ebrios, borrachos, gritando, cantando a gritos toda la noche, no acabaron. Digo yo, qué aguante, ¿verdad? Lo que hace el diablo, ¿verdad? La legión de demonios, ¿verdad? La fuerza que da. No nos dejaron dormir y nos venimos ahí, estaban todavía con su música a todo volumen, con gritos, canturreando esas canciones horrendas que hablan de vicios, de machismo, de infidelidad, de ser mujeriegos, de ser bravucones. La vida de pecado, una vida de oscuridad, una vida que los lleva al infierno y ni cuenta se dan, pero ellos están así felices, así quieren seguir. Están tropezando, han tropezado en el pecado y de ahí no se levantan. Por eso dice Cristo Jesús claramente que, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Pero ¿qué dice del cristiano? Qué bonito cuando dice claramente Jesús que el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Todo el que le ha entregado su vida a Cristo anda de día en día espiritual, en la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo vino a traer luz a un mundo de pecado, entenebrecido por la maldad. Efesios 5:8 lo pone de una manera muy bonita. Si vamos a Efesios, vea lo que dice esta carta del apóstol Pablo. Efesios 5:8 dice así, fíjese nada más: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y qué importante es entender por qué Pablo dice esto de esos hijos de desobediencia que andan en tinieblas. Y seguimos adelante. Por eso dice, yo leí el versículo 6, dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? ¿Y qué dice? Si somos hijos, si somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz. Qué interesante, hermanos. Yo le preguntaría, ¿su vida refleja la luz de Cristo? ¿Su vida está alumbrando el camino de esos que andan en pecado y en oscuridad? Porque de otra manera, ¿de qué serviría tener luz? Se cuenta la anécdota de un hombre que era ciego físicamente, pero que era muy interesante porque durante el día y la noche siempre andaba con un candelero él en su mano, con una lámpara, un candil. Y la gente lo juzgaba loco, pues decían, pues no ve, ¿de qué caso sirve que traiga un candelero si de día y de noche lo trae? Hasta que una vez un hombre se acercó y le dijo, ¿es usted ciego, verdad? Y dijo, sí. Bueno, ¿y por qué traes esta luz? ¿Para qué te sirve a ti? Dijo, a mí de nada me sirve, pero a ti te sirve, para que me veas, para que no tropieces conmigo. Y es cierto, es cierto. La gente está viendo tu luz. La gente está viendo que tienes la luz de Cristo y andas en la luz. Por eso decimos que la vida de fidelidad se demuestra cuando el Señor nos hace caminar en su luz. Y vamos a ver en tercer y último lugar que la muerte de un cristiano debe estar enmarcada por la voluntad de la esperanza divina. ¿Sí? La muerte de un cristiano debe estar enmarcada por la voluntad de la esperanza divina. Y diré también tres cosas
básicas sobre la esperanza, la voluntad divina, sobre la voluntad divina. En primer lugar, la voluntad divina asegura el despertar a la eternidad celestial de quienes duermen en Cristo. Versículo 11, Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cristo ya sabía que Lázaro había muerto. Él lo sabía desde el día que le avisaron y desde antes de que le avisaran. Pero al cuarto día dice: vamos, voy a despertarle. Lázaro duerme, voy a despertarle. Qué hermoso la manera en que el Señor llama a los que son de Él, les llama amigos. Nuestro amigo Lázaro duerme. Qué bonita la manera de referirse del Señor a los que han creído en Él. Él nos llama amigos. Y qué bonita la manera en que el Señor se refiere a la muerte de los cristianos. Duerme. Duerme. El amigo Rosalío ya durmió en Cristo, pero también ya resucitó a la eternidad. Eso lo dice la Biblia. Vea qué bonito lo que dice. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Primera los Tesalonicenses 4 nos lo pone de una manera clarísima. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, dicen así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. No tiene que estar triste por la muerte de nuestro hermano. ¿Nos dolió? Sí. ¿Lo vamos a extrañar? Sí. Pero debemos estar contentos. Él ya está con el Señor. Y esta realidad nos debe alentar, porque así como Él ya está con el Señor, un día todos lo estaremos. A todos la muerte nos llegará en el momento que Dios lo tenga destinado y preparado. Por eso estamos diciendo que la voluntad divina asegura el despertar a la eternidad celestial de los que duermen en Cristo. Se cuenta de un pastor que enviudó, quedándose con sus 3 hijos menores de edad. Se dice que el predicador decidió predicar en el culto fúnebre de su esposa y se preguntaba: ¿qué les puedo decir a mis hijos huérfanos en un momento así? Cuando iba de camino para el culto fúnebre en el panteón, un enorme camión los rebasó en la autopista, proyectando una gran sombra sobre ellos. El predicador entonces se dirigió a su hija mayor, quien miraba por la ventana, y le preguntó: ¿qué preferirías que pasara sobre ti, el camión o su sombra? La niña miró intrigada a su papá y le respondió: sin duda que la sombra. La sombra no puede dañarme y el camión sí. El padre de familia le dijo a sus hijos: su mamá no ha sido arrollada por la muerte, sino solo por su sombra.
Por tanto, les dijo, no hay nada que temer. Durante el funeral, el pastor habló con energía y confianza, basado en el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al final de la vida del cristiano no es la muerte la que vence, pues Cristo nos ha dado la victoria. Y cuando mi esposa estaba aquí al frente dando su testimonio, dijo algo muy cierto, algo de lo cual yo me sentí mal por un tiempo, por unos momentos, cuando supe de la muerte de nuestro hermano, que no estuve ahí con él, pero el Señor estuvo ahí. Yo no podía haber hecho nada por él. El Señor hizo todo lo que el hermano Rosalío necesitaba en esos momentos. La voluntad divina, además, procura el despertar a la realidad terrenal de quienes habremos de morir. Volvamos a Lucas 11 y vean lo que dicen los versículos 12 al 14. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La voluntad divina, hermanos, es o procura el despertar a esa realidad terrenal. Un día vamos a morir. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? La muerte es inevitable, la muerte física, pero la muerte espiritual sí es evitable. Y ya lo he dicho otras veces, que el que nace una vez morirá 2 veces, pero el que nace 2 veces solo morirá una vez. Si ya naciste físicamente, necesitas nacer espiritualmente para que solo mueras físicamente. Sí, porque la muerte es una realidad, de ella no nos vamos a escapar. ¿Estás preparado para tu muerte? No sabemos cuándo llegará. Un día estamos aquí, mañana tal vez ya no. Un día nos verán o nos veremos y a lo mejor al día siguiente ya no. ¿Y estás preparado? ¿En verdad lo estás? Hebreos 9:27. Fíjese qué pasaje tan impresionante. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Moriremos una vez. Después viene un juicio. Si le entregaste tu vida a Cristo, no tienes nada que temer. Si no le entregas tu vida a Cristo, entonces vendrá algo que se llama la segunda muerte, que es la condenación en el infierno. Por eso estamos hablando de algo muy importante, la voluntad divina. Y diremos en tercer y último lugar que la voluntad divina procura el despertar a la realidad espiritual de quienes necesitan a Jesús. Por eso Juan 11, 15 y 16 dicen así: y me alegro por vosotros de que no hayáis estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Qué claro. Cristo dijo: me alegro de no haber estado allí, para que ahora creáis quién soy y el poder que tengo para salvarlos, porque voy a levantar a este hombre de la tumba y ustedes lo van a ver. Y si tengo ese poder, ustedes pueden creer en mí, porque yo voy a vencer a la muerte en la cruz. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por nuestros pecados, pero se levantó al tercer día venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. Puedes asegurar la vida eterna si le entregas tu vida a Cristo Jesús.
Cuando Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él, no se está refiriendo a Lázaro, se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a Cristo, que iba a regresar a Judea, al peligro de que lo apedrearan. Tomás se está identificando con Cristo, no con Lázaro. Mucha gente cree que se refiere a Lázaro, pero no, se refiere a Cristo. Una aclaración nada más. Lo importante es lo que dice Cristo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Esta es la oportunidad que tienes de creer en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Esta es la oportunidad que Dios te da para entregarle tu vida antes de que la muerte se encuentre contigo en el camino. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Alabo y agradezco a Dios porque un día trajo al hermano Rosalío a este templo. Alabo y agradezco a Dios porque un día el hermano Rosalío aceptó a Cristo como su Salvador personal. Alabo y agradezco a Dios porque un día el hermano Rosalío fue bautizado en esta iglesia por un servidor. Y alabo y agradezco a Dios porque un día el hermano Rosalío llegó gozoso a la presencia de aquel que le amó y le salvó, cumpliéndose así la palabra de Dios que dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nadie sabemos cuándo habremos de morir, pero tú puedes estar seguro de que cuando ese inevitable suceso llegue a tu vida, tendrás preparado un lugar en el cielo por la eternidad, porque Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y termino con una frase que dice así. Nuestro hermano Rosalío dejó el lugar que Dios le dio en esta iglesia para ocupar el lugar que Cristo le preparó en el cielo. Y si en esta hora hay en este lugar alguna persona, hombre o mujer, niño o niña, joven o jovencita, anciano o anciana, que no esté seguro de la salvación de su alma y que quiere entregarle a Cristo su vida y recibir por fe al Señor en su corazón para que le asegure la vida eterna en el cielo, yo le voy a invitar en el amor de Cristo a que por favor tenga la bondad de ponerse de pie para que yo pueda verlo y saludarlo y orar por usted. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo Jesús? Pidiéndole al Señor entre a su corazón y le asegure un lugar en el cielo después de esta vida. ¿Habrá alguien que valientemente quiera hacerlo? Póngase de pie. De esa manera yo podré orar por usted y saludarle y ponerlo en las manos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo Jesús? No quiero insistir mucho, esto no es a fuerza, pero si usted escuchó la palabra del Señor y el Señor habló a su corazón, le pido que por favor se ponga de pie. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo? Bien, si no es así, espero que todos aquí tengamos esa seguridad, y si no la tiene, espero que Dios le conceda otra oportunidad
antes de que el Señor le llame a su presencia. Voy a hacer una oración, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra que acabamos de presentar y te agradecemos, Señor, porque sabemos que no volverá a ti vacía. Te agradecemos también, Señor, la alegría que nos concediste de conocer a nuestro hermano Rosalío, de tenerle entre nosotros 3 años y de haber convivido con él. Gracias te damos porque él confió en ti, te entregó su vida y ahora, Señor, tú le tienes ante tu presencia. Permite, Padre Santo, que todo lo que hiciste en la vida de nuestro hermano, el testimonio que él nos dio, nos quede, Señor, como un estímulo para nosotros también esforzarnos para cumplir delante de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.